reading from the second letter. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, we have this ministry. por esto, misericordiosamente investidos en este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Por el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Verbum Domini. Proclaim God's marvelous. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo. Sing to the Lord. Canten al Señor toda la tierra. Sing to the Canten al Señor. Bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his salvation. Proclamen día tras día su victoria. Tell his glory Cuenten a los pueblos su gloria, among all people. sus maravillas Wondrous deeds. a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Give to the Lord. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Give to the Lord. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Give to the Lord. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Say among the nations. Digan a los pueblos, Lord is king. el Señor es rey. He has made the world. Él afianzó el orbe y no se moverá. He governs. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Says the Lord. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. An argument broke out. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores.
Ustedes no hagan eso, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas y yo le transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Verbum Domini. First of all, we would like to welcome, we have a large group with us. Primero que nada, deseamos dar la bienvenida a un So gran grupo que tenemos aquí esta mañana de Miami, Florida, así que bienvenidos sean nuestros peregrinos. Segundo, ya que hoy es el primer sábado del mes, empezaremos nuestra devoción del primer sábado del mes inmediatamente después de la transmisión en vivo de esta misa. En el Evangelio de hoy encontramos a los apóstoles discutiendo entre ellos acerca de cuál es el más grande. No es la primera vez que los apóstoles discuten acerca de cuál de ellos es el más grande. La primera vez fue justo después del segundo anuncio de Jesús de su próxima pasión, justo después de la transfiguración. En aquella vez Jesús se sentó y convocó a los 12 y les dijo, si alguno de ustedes desea ser el primero, debe ser el último y siervo de todos. Así que de este pasaje aprendemos, como un escritor espiritual lo dijo, que la grandeza ante los ojos de Dios se mide por la humildad y el servicio al prójimo. Un principio que Cristo mismo pone en práctica cuando dice, el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Como futuros líderes de la Iglesia, los apóstoles fueron llamados a hacer de un lado aspiraciones de honor terrenal para servir a Cristo más perfectamente. En otra ocasión, justo después del tercer anuncio de Jesús, de su pasión, se hizo la petición de que Santiago y Juan se sentaran uno a la izquierda y otro a la diestra de Jesús en su reino. Estaban compitiendo por asientos en torno a Jesús. Así que cuando los demás 10 apóstoles se enteraron, se irritaron, se indignaron contra Santiago y Juan. En aquella ocasión Jesús les dijo, aquel que desea ser más grande entre ustedes será vuestro siervo y el que desea ser el primero entre ustedes debe ser el siervo de todos, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, la grandeza verdadera y el liderazgo cristiano auténtico no se trata de tener poder y prestigio terrenales, sino humildad y servicio y entregar la vida por los demás, de lo cual Cristo dio testimonio perfecto. Sus acciones respaldaban sus palabras. En el Evangelio de hoy, después de que Cristo instituyó la Eucaristía en la última cena, literalmente justo antes de su pasión, nuevamente empiezan con la discusión acerca de cuáles de ellos deberían ser considerados el más grande. Suenan como un grupo de niñitos tratando de competir para ver quién es el más grande. Aparentemente, no podían dejar en paz la cuestión, les hacía falta resolverla. En esta ocasión Jesús les dijo, los reyes de los gentiles ejercían autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no será así.
que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Nuevamente, Jesús les enseña que no deben confundir la grandeza genuina con ejercer poder sobre los demás y tener honores terrenales. Más bien, la grandeza verdadera, en especial para los apóstoles a quien Jesús les encomendó la iglesia y en quien invistió autoridad, se trata de pastorear el pueblo de Dios con humildad, servicio y solicitud en imitación de Cristo, el buen pastor. Y esto nos lleva al santo cuyo día de fiesta celebramos hoy. En este 3 de septiembre, este primer sábado, celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia, líder quien fue un verdadero siervo a imitación de la enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy. Vivió en los siglos sexto y séptimo, abandonó su puesto en el gobierno romano para hacerse monje y utilizó sus riquezas para establecer 6 monasterios. Cuando fue elegido papa, instituyó las reformas litúrgicas, en especial con el canto, y organizó misiones que incluyó enviar misioneros a Inglaterra. Así que la Santa Sede ya estaba enviando misioneros a Inglaterra en los siglos sexto y séptimo. Mostró ser un verdadero pastor al cumplir con su oficio, ayudando a los pobres y anunciando y fortaleciendo la fe. Escribió mucho acerca de de moral y teología. Es realmente increíble todo lo que Dios logró a través de este gran santo, por eso le llamamos Magno. Es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Latina y fue el primero en llamarse a sí mismo Servus Servorum Dei, o siervo de los siervos de Dios. Así pues, la lección del Evangelio de hoy y la vida de San Gregorio Magno evoca a la mente nuevamente la necesidad de la práctica de la virtud de la humildad. Siempre se trata de la humildad. Humildad no solo como base para toda la vida espiritual y la práctica de las demás virtudes, sino también en su conexión con el servicio a los demás, en particular aquellos que tienen papeles de autoridad en la iglesia. Por ejemplo, acerca del oficio del obispo, el Concilio Vaticano II, tomando lo que Jesús dijo en el Evangelio, dijo lo siguiente en Lumen Gentium: los obispos, como vicarios y embajadores de Cristo, gobiernan las iglesias individuales encomendados a ellos con su consejo, exhortaciones, ejemplo, e incluso con su autoridad y poder sagrado, que efectivamente utilizan solo para la edificación de su rebaño en verdad y santidad, recordando, sin embargo, que aquel que es el mayor debe comportarse como el menor y aquel que es el principal debe convertirse en el siervo. Como un escritor espiritual lo expresó, la dependencia total de Dios es necesaria para entrar al reino. Así que mientras que la sencillez, similar a la de un niño, fue exigida por parte del Señor a los apóstoles, quienes estaban llamados a dirigir a la iglesia con espíritu de servidumbre y humildad, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, estamos llamados a confiar en el Padre para darnos lo que necesitamos cada día y las gracias necesarias para la salvación. Al final, Jesús enseña que si deseamos ser realmente grandes, en el sentido de ser grandes en su reino, nuestras vidas deben vivirse en humildad y preocupación por el prójimo. Bienaventurados son los pobres en espíritu, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, pues es el reino de San Gregorio Magno, ruega por nosotros.